Vamos a comenzar este taller. Es un taller que tiene un invitado. Invité a un compañero de trabajo, un colega nuestro de la Universidad Pontificia de Salamanca. Él es Juan Medina Contreras, es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente, digamos que es como mi homólogo en la universidad, aunque tiene algunas funciones más, como encargado de formación de la Universidad Pontificia y es, además de un muy buen amigo, una persona que controla muchísimo acerca de las calificaciones y las evaluaciones utilizando la plataforma. Entonces la sesión de hoy va a estar a cargo de él, pero la idea es que él nos cuente, eso estuvimos conversando hace un rato, cómo se configuran las evaluaciones, cómo se crean estos cuestionarios y su experiencia utilizando esta herramienta en la docencia, que para nosotros es como la clave fundamental para el desarrollo de este taller avanzado, ¿no? Entonces, durante un ratito, Juan, vamos a trabajar una hora, si quieres, en ir revisando distintos aspectos y luego dejamos un ratito para que los profesores y profesoras te puedan preguntar. Muy bienvenido, Juan, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. La palabra es tuya. Bueno, muchas gracias a Carlos por la invitación y a todos y todas los presentes. Me da un poco de pudor ser yo el que va a iniciar el programa avanzado, porque realmente no sé hasta qué punto es avanzado la configuración que voy a hacer. Yo conozco a Juan Carlos desde hace muchísimo tiempo. Soy profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia y desde que empecé a dar mis clases he utilizado Moodle como una herramienta muy habitual y bueno, siempre me ha gustado explorar un poco todas las posibilidades que tiene, que son muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, me pidió que si yo podía ilustrar un poco cómo organizaba yo mis propias clases y cómo utilizaba yo las distintas herramientas de Moodle, por si os puede venir bien. Os puede venir bien a todos vosotros en las vuestras. Entonces, no sé cómo es el procedimiento habitual. Yo, si os parece, voy a compartir mi pantalla y Juan Carlos, ve indicándome si es prudente o no. Creo que lo que podemos hacer es empezar haciendo un cuestionario, diseñando un cuestionario y viendo todas las opciones que tiene un cuestionario. Perfecto. Sí, a Juan conseguí con TIC que le dieran autorización como externo para poder entrar al curso de Moodle para la docencia. Entonces vamos a trabajar en un entorno exactamente igual al que tenéis o tenemos en la universidad. De hecho, es el entorno de la universidad para que no haya diferencia entre lo que hay entre una universidad y otra, ¿no? Ahí estamos, lo veo perfectamente, Juan. Bien, creo que estáis viendo el curso Moodle. Es, debo decir, un formato muy parecido al que nosotros usamos también en Salamanca. Y bueno, esto supongo que ya se habrá explicado en otros cursos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para añadir una actividad al curso de Moodle? Lo primero que hacemos es ponernos en el modo de edición y aquí en este cuadro azul pues señalamos la actividad o recurso que queremos añadir y en nuestro caso pues vamos a añadir un cuestionario. Lo primero que nos aparece en el cuestionario, bueno, son todas las pestañas habituales que suelen salir en todas las actividades y que tienen pues todos los parámetros y todos los recursos que nosotros podemos emplear. El único parámetro obligatorio, el único parámetro que nos obliga a poner para que podamos llevar adelante el cuestionario es que le pongamos un nombre. En este caso le voy a poner cuestionario de prueba. Es el único aspecto obligatorio. Además, en esta configuración general podemos añadir una descripción y esta descripción, si le damos a este cuadrito que tenemos aquí debajo, pues podemos habilitar que los estudiantes la lean nada más entrar en el Moodle, o sea, la lean directamente desde la página general del Moodle sin tener que hacer clic y sin tener que entrar en el cuestionario. ¿Qué añadimos en esta descripción? Pues supongo que cada uno puede añadir lo que quiera, pero yo siempre recomiendo que añadamos un poco cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles van a ser las normas que vamos a seguir en el cuestionario, de tal manera que el alumno luego no se sorprenda una vez que esté dentro y una vez que lo esté haciendo.
es posible que los alumnos se pongan nerviosos a la hora de hacer un cuestionario, sobre todo si les ponemos algún límite de tiempo, y si en medio del cuestionario les provocamos algún tipo de sorpresa, pues bueno, siempre es preferible que lo sepan de entrada. Entonces yo en mis cuestionarios siempre en la descripción les suelo indicar cuántas preguntas componen el cuestionario, si esas preguntas llevan algún tipo de penalización en los fallos, si hay un tiempo máximo para realizarlo. En fin, suelo colocarles aquí en la descripción pues, los datos así fundamentales que necesitan saber para poder hacer el cuestionario sin sobresaltos. La siguiente pestaña es también fundamental, ¿no? Pues bueno, es similar a todas las actividades de Moodle, pero tiene una pequeña particularidad. Los cuestionarios podemos señalar la fecha y el día y la hora en la que los abrimos, o sea, es decir, la fecha en la que el alumno puede iniciar el cuestionario. Y también podemos marcar la fecha en la que lo cerramos, es decir, la fecha en la que el alumno ya no puede hacer el cuestionario. Estas fechas no tienen nada que ver con que el alumno pueda ver o no ver el cuestionario. Es decir, un cuestionario cerrado puede estar visible. O sea, nosotros podemos configurar nuestra asignatura de todo el curso de tal forma que el alumno vea todos los trabajos, todas las tareas y todos los cuestionarios que va a tener a lo largo del curso, pero podemos poner una fecha de apertura pues, para el mes de noviembre. Por ejemplo, entonces el alumno va a ver que tiene que hacer un cuestionario, pero no va a poder hacerlo hasta el mes de noviembre. Ahí está el sentido de poder jugar con estas fechas. Y además en la actividad cuestionario podemos habilitar también un límite de tiempo. El límite de tiempo, por ejemplo, voy a poner de fecha de cierre del cuestionario el día 22 y límite de tiempo le voy a dar 30 minutos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que el alumno puede entrar en el cuestionario, pero en el momento en el que le dé al botón de iniciar la actividad, en el momento en el que le dé al botón de iniciar el cuestionario, le va a aparecer en la esquinita aquí arriba un temporizador para 30 minutos. Y ese es el tiempo máximo que dispone el alumno para realizar todas las preguntas del cuestionario que le van a aparecer. Claro, dispone de 30 minutos, salvo que se le cumpla la fecha de cierre del cuestionario. O sea, en este caso, pues tenemos la fecha de cierre el 22 de septiembre a las 17:13. Bueno, pues todos los alumnos que lo hagan antes de esta fecha van a disponer de 30 minutos. Si un alumno le da a iniciar el cuestionario el 22 de septiembre a las 17:00, pues entonces no va a disponer de 30 minutos, solo va a disponer de los 13 minutos que le faltan hasta la fecha de cierre. O sea, es decir, la fecha de cierre es la que impera, la que manda por encima del límite de tiempo que le pongamos. Lo último que tenemos aquí, en esta sección de temporalización, es qué sucede cuando el tiempo ha terminado. Y podemos elegir 3 opciones. No sé si estáis viendo las pestañas que se me abren a mí. O sea, si pulso aquí, ¿veis las 3 opciones? No, yo veo solo una, Juan. Solo se ve una, bien, bueno, pues podéis confiar en mí, salen 3 opciones si pulsáis aquí. La primera opción, que es la que está marcada, en realidad es la que aparece en tercer lugar, es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine o de lo contrario no se contabilizará. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que el alumno tiene que terminar el cuestionario dentro de los 30 minutos que le he marcado, dentro del tiempo que le hayamos marcado. Si el alumno no le da al botón terminar, antes de que pase ese tiempo, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Es como si el cuestionario no lo hubiera terminado, no lo hubiera hecho. O sea, no se cuenta lo que haya avanzado. Otra de las opciones es añadir un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O sea, es decir, una vez que el tiempo ha terminado, al alumno se le bloquea el cuestionario, ya no puede responder a más preguntas, pero le podemos dejar un periodo de gracia, que puede ser, aquí pone un día, o puede ser una hora, o puede ser un minuto, para que el alumno le dé al botón terminar. O sea, es decir, funciona igual que en el modelo anterior, la única diferencia es que le dejamos que se pase del tiempo. Dejamos que se pase del tiempo, pues una hora, para que le dé al botón terminar, pero no va a poder hacer más preguntas del cuestionario. Lo que ha rellenado hasta ese momento es lo que se queda.
Y luego tenemos la tercera opción, que es la que utilizo yo siempre, que es que el envío se realiza automáticamente. O sea, es decir, cuando pasan los 30 minutos, el cuestionario se envía. Haya respondido a las preguntas que haya respondido. Si ha respondido a todas, estupendo. Si solo ha respondido a 2, pues esas son las 2 que se quedan grabadas. Pero no se pierde el trabajo del estudiante, no se pierde el trabajo del alumno. Bien, con respecto a la temporalización, una pregunta que suele salir a menudo es ¿cuánto tiempo es conveniente dejar a un estudiante para hacer un cuestionario? Y la verdad es que es una pregunta que no tiene respuesta, porque depende de cada tipo de cuestionario, depende del volumen de preguntas, pero depende también del sentido con que nosotros como profesores queramos utilizar el cuestionario. Si tenemos en nuestra cabeza hacer cuestionarios tipo examen, tipo test o examen de un parcial o examen final de una asignatura, bueno, pues con la mentalidad del examen le pondríamos una fecha muy específica de apertura, una fecha muy específica de cierre y un tiempo limitado. Ahora bien, también podemos plantear la herramienta cuestionarios para hacer otro tipo de cuestionarios. Os pongo un ejemplo. Yo a mis alumnos les mando leer distintas publicaciones y les pongo un cuestionario para comprobar que los alumnos hayan leído. En realidad a mí no me interesa tanto comprobar que los alumnos lean las publicaciones que yo les mando, los libros que yo les mando, como incentivarles a buscar determinada información. Por lo tanto, yo cuando les mando leer alguna publicación, no les pongo tiempo y les permito, tengo el cuestionario abierto varios meses, de tal manera que el alumno puede abrir el cuestionario, o sea, iniciar el cuestionario, leer todas las preguntas y a lo largo de varios meses irlas respondiendo. O sea, si un alumno inicia una actividad de cuestionario y cierra el ordenador y se va y la sigue al día siguiente, se le va a guardar. ¿Esto qué permite? Pues esto permite que mis alumnos no tengan que responder a las preguntas que yo les he puesto en 30 minutos en función de lo que han leído, sino al contrario. Esto me permite a los alumnos buscar en el texto las preguntas que yo les voy a hacer. Y es pues otra manera de acercarnos, ¿no? Es otra manera de emplear la misma herramienta de distinta forma. Y es algo con lo que podemos jugar solo con la temporalización, ¿no? Bueno, la siguiente pestaña que tenemos es la calificación y en la calificación siempre nos va a aparecer lo primero la categoría de las calificaciones. ¿Qué es esto de la categoría de las calificaciones? Y esto es algo que, si queréis, lo vemos a continuación. Nosotros en nuestro libro de calificaciones las podemos categorizar. Es decir, si yo en una asignatura hago 3 cuestionarios, 4 tareas y una lección, bueno, pues yo puedo juntar la calificación de los 3 cuestionarios y hacer como un grupito para que el alumno cuando entre en su libro de calificaciones le salga la calificación de los cuestionarios, por un lado, todas juntitas. La calificación de las tareas, por otro lado, todas juntitas. También podemos poner categoría de calificaciones, por ejemplo, a los trabajos que son de ordinaria y a los trabajos que son de extraordinaria, por ejemplo. O si tenemos cuestionarios obligatorios y cuestionarios opcionales, ¿no? En fin, podemos jugar mucho con las categorías de las calificaciones. Claro, como veis aquí, o sea, si yo pulso aquí, lo único que me deja poner es sin categorizar. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos definido dentro de este curso Moodle cuáles son las categorías de las calificaciones. Esto es algo que podemos hacer a posteriori y podemos asignársela a nuestros cuestionarios ya creados a posteriori. Claro, en este caso pues todavía no hemos creado ninguna categoría y no nos aparece ninguna categoría, pero en el momento que las creáramos, pues aquí nos aparecería un listado de cómo tenemos nosotros organizado nuestro libro de calificaciones en el Moodle, ¿no? Lo Juan, siguiente que nos... Sí, dime. Yolanda tiene una pregunta, levantó la mano. Yolanda. Hola, Yolanda. Sí, hola, gracias. Yo tengo una pregunta. Lo de categorizar, si yo tengo pequeños quizzes cada semana, que es lo que suelo hacer con mis estudiantes, y lo pongo en una categoría, que me sería muy cómodo para no tener una columna por cada semana, ¿no? ¿Ellos van viendo el progreso de alguna forma o simplemente van acumulando, o sea, es acumulable
y ellos ven el total, pero no saben después en cuál de los quizzes sacaron un 2, sacaron un 3 o sacaron un 1. A ver, creo que son dos cosas distintas. Primero, bueno, ellos encontrarán los cuestionarios en el Moodle en el orden que lo pongas. Sí. Y luego, por otro lado, dentro de su libro de calificaciones, puedes agrupar todos los quizzes dentro de la misma categoría y el alumno puede ir viendo uno por uno la calificación que está obteniendo en cada uno de ellos. Vale. Y luego la calificación general de la categoría, puedes elegir también si va a ser la suma de la calificación de todos o si va a ser la media o si vas a quedarte con el quiz que tiene mayor calificación. O sea, se puede configurar para que dé varios resultados. Entonces, el alumno cuando entra en su libro de calificaciones va a ver realmente lo que quieras ponerle que vea. Puede ver el resultado general y ya, o puedes habilitar tú que vea los resultados de uno por uno todos los cuestionarios que han ido apareciendo. Gracias. Vale, voy a continuar. Me quito la cámara de nuevo. Bueno, me quito la cámara porque yo tengo la creencia de que consume menos ancho de banda, pero a lo mejor el Teams, que no suelo utilizarlo, funciona de otra manera, ¿no? Bueno, el siguiente apartado, creo que estáis viendo mi pantalla, el siguiente apartado pone aquí la calificación para aprobar. Esto, vamos a ver, realmente esto lo único que sirve es para que Moodle sepa las calificaciones que tiene que poner de color verde y las que tiene que poner de color rojo. O sea, nosotros cuando vemos el libro de calificaciones de los alumnos, si hemos ido metiendo cuál es la calificación para aprobar determinado trabajo, pues Moodle nos los enseña en verde si lo han aprobado y en rojo si no lo han aprobado, y es como una manera visual de poder ver a golpe de vista pues cómo les ha ido, ¿no? Claro, si nuestro cuestionario va a valer, pues lo vamos a puntuar sobre 10, pues lo normal es que la calificación para aprobar le pongamos un 5. Pero bueno, como podemos poner y podemos variar la calificación de cada uno de los cuestionarios, pues aquí no es que tengamos que poner un número concreto, sino que podemos poner lo que queramos. Lo siguiente que tenemos son los intentos que le permitimos a cada alumno hacer de nuestro cuestionario. Y esto a mucha gente le llama la atención porque Moodle da la opción de que se repita el trabajo, de que el alumno pueda hacer un mismo cuestionario, pues como veis está aquí puesto sin límite. Bueno, nosotros podemos limitarlo, podemos poner que solo se permita hacer un intento, o podemos poner que solo se permitan hacer 2 intentos, o que pues, se permitan hacer hasta 10 intentos o todos los que quiera el alumno. De nuevo, depende de la configuración que tengamos nosotros y de lo que queramos, para lo que queramos emplear la herramienta del cuestionario. Si queremos examinar al estudiante, pues probablemente le pongamos que solo pueda hacer el cuestionario una vez, un único intento, sin más. Ahora, si queremos buscar pues otras metodologías, pues a lo mejor podemos decirle al alumno, mira, vas a poder repetir este cuestionario todas las veces que quieras hasta que lo apruebes, o vas a poder repetirlo solo 2 veces. Te doy una oportunidad de equivocarte y otra de hacerlo bien. Si ponemos más de un intento, lo siguiente que nos pregunta es, bueno, si el alumno hace más de un intento, ¿con qué calificación nos quedamos? ¿Con la de qué intento nos quedamos? Podemos elegir que se quede con la calificación más alta. Si hace 2 intentos, pues el que tenga la mejor nota. Podemos pedirle que nos haga un promedio de las calificaciones. Pues si en uno ha sacado un 5 y en el otro ha sacado un 7, pues hace un promedio de las dos y esa es la calificación que le aparecerá en el libro de calificaciones. Podemos decir que se quede con el primer intento. Y esto se lo deberíamos indicar al alumno en la descripción. Decirle, oye, te doy la oportunidad de que lo hagas 2 veces, pero solo me voy a quedar con la nota del primer intento. La segunda vez es para ti, para que te quites la espinita de lo que has hecho mal. O al contrario, podemos quedarnos con el último intento. La primera vez lo has hecho de prueba, la que vale es la segunda, ¿no? En este caso que hemos puesto 2 intentos. Yo como norma general en mis cuestionarios solo permito 1. Pero ya os digo, es mi forma de plantearlo. Vamos, cada cual como organice su asignatura. La siguiente pestaña, que es la pestaña Juan, de... perdona. Sí, dime. Como no ve el chat, Raquel tiene una pregunta. Sí, Raquel, adelante. Está muteada Raquel, ahora sí. Creo que Raquel sigue muteada. Sí, déjame ver si la puedo desbloquear yo aquí.
No sé si puedes tú activar el micrófono de los demás. Me parece que tiene que ser ella. Yo solo puedo Ya, silenciar. solucionado. Ahora sí. Que como estoy con una compañera, lo tengo Ahora quitado sí. porque si no va a pasar lo que está pasando ahora. Que me voy a ir. Disculparme. Tenía una pregunta de las calificaciones muy, muy concreta. Y es un problema que tuve cuando hice hace un par de semanas los cuestionarios y no he sabido resolver. Sí. Yo tengo un cuestionario que tiene tipo test, pero después me permite hacer algunas preguntas abiertas, con lo cual Sí. pues tengo un cuestionario que son 8 preguntas tipo test y 2 preguntas abiertas. Cada Ujú. una califica de 0 a 1. Sí. Entonces yo las preguntas abiertas califico de 0 a 1 con decimales. Ajá. Pero cuando me hace la calificación me redondea, de manera que si tendría que ser un 4,7, pues la calificación que sale es un 5. Sí, te lo Y no hay- redondea en el libro de calificaciones, me imagino. Sí, en la calificación, sí. Y no sé si eso Sí, se pero puede solucionar. sí se puede solucionar porque en las opciones del libro de calificaciones que la vemos ahora, puedes Vale, poner el número de decimales que quieres que le aparezca al estudiante. vale. Entonces, O sea, que era probablemente eso. sea eso. No es Vale, que te ponga una calificación de 5, la calificación se ha quedado con un 4, no sé qué. Lo que pasa es que si solo le permitimos un decimal, por defecto nos lo redondea. vale. Pues he dado vueltas a eso. Perdón, muchísimas gracias. Vale, lo vemos ahora, no os preocupéis. Gracias a ti, Raquel. Muy bien, me voy a la siguiente pestañita, que es la pestañita del esquema, que es decidir más o menos cómo queremos que el estudiante vea el cuestionario. Como veis, viene por defecto que haga una página nueva en cada pregunta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que cada una de las preguntas le va a salir sola en la pantalla al alumno. Y le va a salir como un mandito a distancia aquí en el lateral, donde va a poder él navegar de una pregunta a otra, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, incluso de la 1 a la 5. Puede navegar libremente. Esto lo podemos cambiar. Podemos poner que se vea pues, una página distinta cada 2 preguntas, por ejemplo. Y entonces, pues, obviamente, le aparece a cada alumno 2 preguntas. O podemos poner que aparezcan todas las preguntas en una misma página. Esta opción hay que tratarla con cuidado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, si ponemos todas las preguntas en una sola página, que el alumno le haga una foto a la página y se lo manda a los compañeros. Y ya tienen todos el examen completo. Mi recomendación es que pongamos siempre una página para cada pregunta, porque así les obligamos a navegar por el cuestionario. ¿Cuál es el problema que les surge con esto? Pues que les puede generar mucha ansiedad a la hora de estar haciendo el cuestionario, porque entre una pregunta y otra, cada vez que pulsan al botoncito para ir de una pregunta a otra o para ir a la siguiente pregunta, pues dependiendo de la velocidad de conexión de su ordenador, dependiendo de cómo tenga la memoria RAM de su ordenador, o la memoria gráfica del navegador, puede tardar unos segunditos. Entonces, claro, si le hemos puesto un tiempo límite, el alumno ve de pronto que su ordenador puede quedarse colgado entre una pregunta y otra porque no carga y está perdiendo segundos y se pueden agobiar. Entonces, bueno, yo os recomiendo poner una página nueva para cada pregunta y además dejar pues, un tiempo lo suficientemente holgado, decirle a los alumnos hay tiempo de sobra para hacer todas las preguntas, no os preocupéis. Si le damos aquí al mostrar más, veis aquí que he desplegado esta pestaña, que es mostrar más, nos aparece otro aspecto que también creo yo que es interesante, que es el tema de los métodos de navegación, que por defecto viene el método libre. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa lo que os he dicho antes, que el alumno en el mandito este, donde están señaladas todas las preguntas, puede ir de la 1 a la 5 y de la 5 volver a la 1. O puede ir de la 2 a la 10 y de la 10 volver para atrás y revisar todo su cuestionario y todo lo que ha ido poniendo. Si en vez de la opción de navegación libre le pusiéramos la opción de navegación secuencial, le impedimos al alumno volver atrás. O sea, el alumno tiene que hacer las preguntas en el orden en el que se le están planteando. La primera, luego la segunda, luego la tercera. Y una vez que ha hecho la tercera, no puede volver a la segunda, ni puede volver a la primera. Ni puede pegar un salto mortal y saltarse varias preguntas. Si ponemos la navegación secuencial, es muy importante que se lo avisemos al alumno en la descripción. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen tendencia a leer primero todas las preguntas del cuestionario y luego responderlas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si le damos si le ponemos la opción secuencial, el alumno va pasando de una pregunta a otra leyéndolas sin responder,
pues al final ha terminado el cuestionario y no se ha dado ni cuenta, no ha respondido a ninguna. Entonces, esto si lo ponemos, si lo usamos, conviene que avisemos al estudiante, ojo, no pases de una pregunta a otra hasta que no la hayas respondido, porque si no corres el riesgo de que la pregunta quede en blanco, como si no lo hubieras respondido. Bien, la siguiente pestaña nos indica el comportamiento que queremos que tengan nuestras preguntas. Lo primero es muy obvio, ordenar al azar las respuestas en aquellas preguntas que tengan respuestas, las tipo test. Ordenar al azar las respuestas lo que nos indica, pues, como su nombre indica, que a un alumno la respuesta A y la B le aparezca de una manera y a otro alumno las mismas respuestas le aparezcan en otro orden. Esto nos sirve pues para intentar prevenir que entre ellos por WhatsApp se estén diciendo la respuesta a la 5 es la A. No, depende, porque a uno le saldrá la A y a otro le saldrá la A, le saldrá en otro lugar, ¿no? Lo interesante de esto es el comportamiento que queremos que tengan las preguntas con respecto a la retroalimentación que nosotros hagamos de cada una de ellas. Esta es la parte quizá más compleja de entender y también es la parte que requiere pues mayor planificación por parte nuestra a la hora de diseñar un cuestionario. Si pulsamos aquí salen muchas opciones, sale la opción interactiva, el modo adaptativo con penalización o sin penalización, retroalimentación diferida, diferida con CBM, inmediata. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, por defecto nos aparecerá siempre la retroalimentación diferida. Esto significa que el estudiante no va a obtener ningún tipo de retroalimentación por parte del cuestionario, y por retroalimentación me refiero, por ejemplo, a si ha respondido la pregunta correcta. No va a obtener ningún tipo de retroalimentación hasta que no haya terminado el cuestionario al completo. O sea, la retroalimentación diferida significa que hasta que el estudiante no le ha dado a terminar, no va a obtener ningún tipo de solución ni ningún tipo de mensaje que nosotros hayamos guardado de retroalimentación. Si en vez de la retroalimentación diferida ponemos la retroalimentación inmediata, pues el estudiante, cada vez que responde a una pregunta, va a poder ver si ha acertado o no. A cada pregunta, no de todo el cuestionario, sino a cada una de las preguntas. Si tenemos la retroalimentación adaptativa, el estudiante puede comprobar si ha acertado la pregunta antes de pasar a la siguiente. O sea, le sale como dos botones, un botón de pasar a la siguiente pregunta y otro botón de comprobar si has acertado o no. Y además le podemos dar la oportunidad de que vuelva a hacer la pregunta. Si ha fallado, que la repita. Y además podemos darle la oportunidad de que repita la pregunta dándole una pista. Podemos incluso poner frío, frío, caliente, caliente. O sea, es decir, depende del tipo de cuestionario que nosotros queramos hacer y de cómo queramos que el alumno juegue con esta herramienta. Claramente, si estamos examinando a un alumno, tendríamos que poner la retroalimentación diferida, que el alumno hasta que no termine el examen completo no pueda ver si ha aprobado o no pueda ver los resultados de las preguntas. Ahora, si queremos usar el cuestionario a modo de introducción a la asignatura, esto no lleva nota, a ver cuánto sabes de determinado tema, bueno, pues entonces podemos jugar con los modos adaptativos e incluso ponerles eso, frío, frío, caliente, caliente, en esta has fallado, repítela. O sea, depende ya del modo con el que nosotros queramos que el alumno se enfrente a la pregunta. Y luego, las opciones que aparece con CBM, veis que tenéis también la opción retroalimentación diferida con CBM. ¿Qué es esto de CBM? Bueno, el CBM nos permite preguntarle al alumno si está muy seguro de su respuesta. O sea, es como para medir la certeza. Le aparece también como dos botoncitos a la hora de hacer el cuestionario y el alumno marca la respuesta y tiene que marcar también si está seguro al 100% o si no está del todo seguro. Y nosotros luego, al evaluarlo, pues podemos ver si el alumno ha acertado y ha tenido certeza absoluta de todas sus respuestas o si ha acertado un poco al tuntún. Yo utilizo siempre la retroalimentación diferida, fundamentalmente porque es la mejor opción para controlar la información que tienen los estudiantes con respecto al cuestionario
y la información que pueden pasarle a sus compañeros. Veréis que estoy como un poco obsesionado con esto, pero es que creo que al final es lo fundamental del asunto. Claro, los estudiantes están interconectados. Si les permitimos ver todas las preguntas y además les permitimos ver mientras están haciendo el cuestionario todas las respuestas, pues en el momento que lo haga el primero ya tienen esa información toda su clase. Ya tienen eso todos los demás, ¿no? Esta pestaña de comportamiento de las preguntas está muy relacionada con la siguiente, con las opciones de revisión. Estas son las retroalimentaciones que nosotros podemos darle a los estudiantes. Claro, lo que nos permite señalar esta pestaña de opciones de revisión es en qué momento le vamos a dar la información a los estudiantes. Como veis, la primera columna es durante el intento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que nosotros podemos elegir qué información le damos al alumno mientras está haciendo el cuestionario. Veis que me aparecen todas prohibidas. ¿Por qué me aparecen todas prohibidas? Porque tengo puesta la retroalimentación diferida. La retroalimentación diferida lo que dice es que el estudiante no va a tener ningún tipo de retroalimentación durante el intento. Por eso me aparecen bloqueadas. Si en vez de poner esta pusiera, pues, por ejemplo, el modo adaptativo, donde le podemos decir al estudiante frío, frío, caliente, caliente durante el propio intento, veis que ya sí me deja señalar las opciones de retroalimentación que puede ver durante el intento. Pongo siempre la diferida y me voy a las siguientes columnas. Inmediatamente después de cada intento, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa que el estudiante, como tengo puesto la retroalimentación diferida, va a poder ver esta información en cuanto termine de hacer el cuestionario, en cuanto le dé a terminar. Si yo tengo marcado, por ejemplo, desmarco todo y marco solo los puntos que ha obtenido, por ejemplo, pues el estudiante, una vez que ha terminado el cuestionario, va a poder ver cuántos puntos ha sacado. Pero si solo tengo marcado esto, voy a quitar todos los demás para no confundiros, si solo tengo marcado esta opción, el estudiante, cuando le da al botón terminar el cuestionario, va a poder ver los puntos que ha sacado. Pero si entra de nuevo en el cuestionario al cabo de media hora, ya no va a poder ver nada. Esto solo le permite verlo en el momento en el que termina, pero no Perdona, después. Juan. Sí, dime. Una pregunta. ¿Qué pasa si yo dentro de mi cuestionario tengo una pregunta abierta? Es decir, hay preguntas que se puntúan automáticamente, salvo las que son tipo ensayo, creo que se llaman. Sí, tipo ensayo. Que son preguntas que en el fondo yo tengo que leer la respuesta y puntuarlas después. ¿Qué le muestra? En ese caso lo que le va a mostrar es un cartel que pone pregunta no evaluada o pregunta no corregida o pendiente de corrección. Perfecto. O sea, no le van a salir los puntos, porque hasta que tú no corrijas y le pongas la puntuación a esa pregunta, a él no le va a salir absolutamente nada. Entonces él termina el intento y le saldrá, pues, le puede salir la calificación parcial a falta de las preguntas que no están corregidas. Perfecto. Gracias, Juan. Si le marcamos, bueno, le podemos marcar esto justo al terminar el intento. Si le marcamos la columna más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, ¿qué significa esto? Pues esto significa que el alumno va a poder ver los puntos que ha sacado, nada más terminar, y si entra al cabo de media hora, pues también lo va a poder ver. Incluso podemos poner que si entra al cabo de media hora va a poder ver la retroalimentación global, que es la que tenemos aquí abajo. O sea, esto es nada más terminar el cuestionario, esto es pues al día siguiente. Eso sí, tiene que estar el cuestionario todavía abierto. Abierto significa que esté dentro del plazo que nosotros hemos puesto. Claro, la última columna es que el alumno reciba la información una vez que el cuestionario ya está cerrado. Esta es la que utilizo yo. O sea, yo normalmente en todos mis cuestionarios lo único que relleno es la última columna. La última columna, después de cerrar el cuestionario. Es decir, el estudiante hace el cuestionario y no tiene información ninguna de cómo lo ha hecho. Hasta que llega la fecha de cierre. Cuando llega la fecha de cierre es cuando puede ver cómo ha sido su intento, si ha puesto la respuesta correcta, cuántos puntos se ha llevado, la retroalimentación específica de cada respuesta, la retroalimentación general de cada pregunta,
La respuesta que era correcta, si es la suya, pues le sale en verde, y si es otra, le sale señalada cuál es la correcta, y la retroalimentación global. Pero solo lo va a poder ver después de cerrar el cuestionario, después de la fecha de cierre. ¿Esto qué significa? Pues que ningún otro estudiante puede hacer ya ese cuestionario. Está cerrado. Esta es la manera que yo tengo de que no se copien entre ellos. Porque claro, si le permito al estudiante ver el intento, la respuesta correcta y todo, nada más terminarlo, pues le hace una foto con el móvil y se la manda al compañero. Ahora, si yo le permito ver toda esa información cuando ese cuestionario ya no lo puede hacer nadie, pues me aseguro de que por lo menos no se están copiando por mi culpa, ¿no? Claro. Juan, esto lo que... María Dolores tiene una pregunta. Adelante, María Dolores. Sí, Lola, que Lola. Si le pongo solo los puntos, pues he sacado un 8. Ahí no importaría, ¿no? Perdón. Efectivamente, sí. Has sacado un 8. No sabes qué pregunta has respondido bien y cuál has respondido mal. Eso se puede poner porque al final no le estás dando ninguna información, nada más que la puntuación que has sacado. En ese caso no habría ningún problema. El alumno ya sabe si ha aprobado el cuestionario o no. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Sí, Rosa María tiene una pregunta también. Adelante. Hola, sí, tenía una pregunta. Cuando se establecen los puntos que vale cada una de las preguntas, Sí. en nuestro caso hay uno de los test en el que una pregunta incorrecta resta un punto. Y la verdad es que no he sido capaz de encontrar si eso es posible o no hacerlo en Moodle. Sí, No se puede. Se puede perfectamente. Ahora lo vemos. En un minutito llegamos ahí y lo vemos. Vale, voy a seguir con esto, aunque ya las cuestiones que hay a continuación, pues bueno, son un poco de cajón, o sea, son un poco obviedades. La apariencia, mostrar la imagen del usuario sin imagen, imagen pequeña, imagen grande. ¿Qué significa esto? Pues esto es tan simple como que al hacer el cuestionario aparezca la foto, la imagen de perfil que tenga subida el alumno a su Moodle aquí, en una esquinita. Y diréis, pero o sea, la imagen la ve el propio alumno, ¿se ve a sí mismo? Sí, se ve a sí mismo. ¿Para qué está pensado esto? Esto está pensado para cuando hacemos un cuestionario en un aula con muchos estudiantes. Y nosotros, para vigilar el cuestionario, pues nos ponemos detrás del alumno. Bueno, si ponemos la imagen grande, nosotros desde detrás vamos a ver si el cuestionario que tiene abierto es el mismo alumno que dice que lo está haciendo. Así de simple. No tiene más. Yo personalmente lo pongo siempre sin imagen porque no suelo hacer cuestionarios en el aula. Los cuestionarios del Moodle los suelo hacer, pues bueno, online, ¿no? Luego, los decimales que admitimos en las calificaciones. En este caso podemos poner hasta 5 decimales en las calificaciones del cuestionario. Estos decimales pueden entrar en conflicto con los decimales que tengamos definidos en el libro de calificaciones. Y ahí es donde podemos encontrar el problema que mencionaba antes la compañera. Si aquí le tenemos puesto que veamos hasta 2 decimales en las calificaciones, pero en nuestro libro de calificaciones solo permitimos 1 decimal, pues el propio Moodle nos va a redondear el resultado del cuestionario en el libro de calificaciones, ¿no? Entonces, bueno, conviene que lo tengamos presente. Yo siempre suelo permitir las 2 calificaciones, tanto aquí como en el libro de calificaciones, que ahora dentro de un ratito vemos cómo lo organizamos. La pestaña esta del Safe Exam Browser, a ver, yo esta no la recomiendo en absoluto, porque lo que nos permite es imponerle al alumno, cuando haga el cuestionario, que se le abra una ventana medio bloqueada en su ordenador que no le permite navegar por Internet, que no le permite tener otras aplicaciones activas. En fin, esto está pensado pues, para intentar evitar que el alumno busque las respuestas en Internet desde el mismo dispositivo. Y por eso yo no la recomiendo porque es absurdo. Primero porque el alumno tiene que tener, voy a ir cerrando, el alumno tiene que tener habilitadas el JavaScript, en fin, diversas cuestiones para que esto le salga. O sea, que es el propio alumno al final el que decide si lo hace o no.
Y segundo, porque a día de hoy es absurdo que intentemos bloquear una pantalla del alumno cuando el alumno tiene 500 pantallas a su alrededor. Es decir, si no busca la información en el ordenador desde el que está haciendo el cuestionario, lo va a buscar desde el móvil o lo va a buscar desde el iPad o lo puede buscar desde otro tipo de dispositivos. Entonces, es un poquito absurdo que nosotros pongamos un cuestionario y que lo haga el alumno desde su casa online y que confiemos en que no, se le va a bloquear el navegador. Bueno, se le va a bloquear pero el del móvil no. Entonces, claro, no tiene mucho sentido y además puede ralentizar el proceso y puede suponer más problemas para el propio alumno a la hora de hacer el cuestionario y que son al final problemas para nosotros, ¿no? Porque inmediatamente recibiremos el correo de no puedo acceder al cuestionario, me dice que no sé qué, no sé cuánto, y al final, en fin, no lo recomiendo. Luego, lo siguiente que tenemos son las restricciones extra sobre los intentos. Claro, esto solo funciona si tenemos puesto algún intento, si le permitimos a los estudiantes hacer algún intento. Nos vamos aquí a la calificación, le vamos a permitir 3 intentos. Vale, pues en las restricciones extra sobre los intentos, le puedo dar a mostrar más, podemos habilitar determinadas demoras entre un intento y otro. Podemos habilitar una contraseña para que el alumno tenga que escribir una palabra clave, yo qué sé, galleta, para poder acceder al cuestionario. Podemos restringir la dirección de red desde donde está haciendo el cuestionario. Esto funciona bien si tenemos a todos los alumnos en un aula y queremos que solo hagan el cuestionario desde la red de ese aula. Para evitar que cualquiera desde casa esté haciéndose pasar como si estuviera en el aula. Bueno, pues aquí podemos añadir esa restricción. Podemos forzar una demora entre los distintos intentos, entre el primero y el segundo y con los posteriores. Es decir, le he permitido 3 intentos, de acuerdo, pero entre el primero y el segundo vas a tener que dejar pasar 4 semanas. O sea, vas a hacer tu primer intento del cuestionario y bueno, hasta dentro de 4 semanas no se te va a abrir otra vez para que puedas hacer el siguiente intento. Y luego la demora entre los demás intentos. Juan, tenemos una pregunta de Yolanda. Adelante, Yolanda. Ni veo ni oigo a Yolanda. Sí, tiene el micrófono deshabilitado. Ahora sí. No sé si estamos usando la misma plataforma de Moodle porque lo del Lockdown Browser a mí no me sale en la página del Moodle. No sé, Juan Carlos. O sea, yo lo pongo siempre en todos mis exámenes. Sí. Yo pongo el Lockdown, pero a mí no me sale aquí en esta de Moodle. Tengo que... Juan está trabajando ahora con la versión Moodle Plus, que es la que tenemos para hacer pruebas, que entiendo que es la misma que tenéis instalada para la docencia. No tiene la misma... El Lockdown Browser yo lo encuentro, no tengo esta pestaña habilitada aquí. No sé si otros compañeros o compañeras lo tendrán, pero... Vamos a preguntar en TIC, Yolanda, para ver a ver si son exactamente la misma o hay una pequeña diferencia entre una y otra. Puede que haya, que esta sea más pro, más dejado acceso a la buena, Juan Carlos. No tengo acceso a otra, es la única que tengo. Espera, Darío está haciendo una pregunta también, Juan. Solo manejan las buenas. Darío, adelante. Hola, Juan. Oye, una pregunta. Los que hacemos exámenes de este tipo en clase, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si todos los alumnos están en clase? Si están físicamente en el aula. Sí, te he oído ahí lo de la red y tal, y me ha sonado un poco así. Digo, es verdad que si tienes 50 alumnos, es verdad que le puedes pasar la asistencia previamente, puede estar, pero claro, puede que se te escape alguno que no está allí y lo está haciendo. Y puede que, es que eso es lo más complicado. Por eso la opción de que se ponga la fotografía del alumno en la pantalla, al final, por mucho que restringamos, porque restringir la red a la que está conectado el alumno con las wifi y con las es realmente complicado. Y además no asegura nada. ¿Por qué? Porque, bueno, si restringes la red, que el alumno solo se conecte desde la red de la universidad, vale, pues a lo mejor desde cafetería está su amigo y está haciendo el cuestionario con su usuario y su contraseña, que se la ha prestado, ¿no? Y él está en clase así, haciendo como que hace el cuestionario, pero en realidad lo está respondiendo otro desde la misma red porque está en el mismo edificio. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es vigilarlos. Es que no nos queda otra. Sí, la contraseña, Juan, es una opción porque la contraseña se la puede dar en el momento que inician el cuestionario a viva voz.
Sí, Bueno, para iniciar el cuestionario tienen que poner la contraseña galleta. La contraseña solo los que te están escuchando en ese minuto. Sí, efectivamente, puede impedirlo, pero de nuevo hay que seguir vigilando, porque aunque le des la contraseña, tardan 10 segundos en pasarle la contraseña por el grupo de WhatsApp de clase a todos los compañeros, estén donde estén. Entonces, al final, cuando hacemos un examen con 50 alumnos en un aula, pues bueno, pues nos toca estar comprobando que están haciendo realmente el examen y meter la nariz y ver, a ver, ¿por qué preguntabas? Y ver, y esta ya la has contestado, y ver que es su usuario, y ver que... Claro, porque al final es que las trampas son tan, o sea, están a la orden del día, ¿no? Y ellos mismos son los más inteligentes que nosotros en buscar posibilidades para poder trampear lo que tienen que trampear. Sí, ¿verdad? Creo que Yolanda tiene otra pregunta. O se le ha quedado la manita levantada, no lo sé. Ah, ha bajado, vale. No, la ha vuelto a subir. Vamos, Yolanda. Yolanda, la bajas, la sube. Vale. Bien, voy a continuar. Vale. Bueno, luego lo que tenemos, la siguiente pestaña, es la retroalimentación global. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es un mensaje que nosotros le podemos mandar al alumno una vez que ha terminado el cuestionario. No lo utilizo jamás, porque me parece un poco tontería. Pero bueno, si alguien quiere mandarle una felicitación a los estudiantes que hayan alcanzado el 100% de la nota, pues le podemos poner aquí enhorabuena, lo has hecho muy bien. Si queremos mandarle un mensaje a los alumnos que tengan que hayan hecho el 50%, pues ponemos aquí 50% y escribimos por los pelos, te has librado, o algo así, ¿no? En fin, podemos agregar además 3 otros campos de retroalimentación global. O incluso podemos ponerles algún tipo de aviso. Oye, has suspendido este cuestionario, lo tienes que repetir. Bueno, pues en el caso de que saque un 0 o menos de un 50, pues podemos poner, oye, has puesto tal, ¿no? En fin, la retroalimentación global simplemente sirve pues para eso, para que el estudiante se lleve un mensajito. Y luego, estas 3 o estas 4 pestañas que tenéis os van a aparecer en absolutamente todas las actividades de vuestro Moodle y son generales. La primera, disponibilidad, si está visible o está oculto. Esto era lo que os decía antes, al principio. En la temporalización pues podemos poner un cuestionario abierto, un cuestionario cerrado, pero visible, o sea, el alumno lo ve. O podemos tener cuestionarios ocultos y el alumno entra en el Moodle y no ve nada, no ve absolutamente nada. Esto que pone aquí de número de ID es si nosotros queremos asignar al cuestionario algún tipo de código o clave para poder trabajar nosotros con él sin tener que copiar el título completo del cuestionario. Yo he puesto aquí cuestionario de prueba. Imaginaos que ponéis test de evaluación de las competencias de no sé qué, un título muy largo. Bueno, pues a la hora nosotros de trabajar dentro del Moodle, en vez de cuestionario de prueba, en vez de lo que sea, podemos ponerle aquí un número de identificación que sea pues C1. Y yo ya sé que es el cuestionario 1. Y diréis, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, una de las opciones de calificación es poder jugar con las notas metiendo fórmulas. O sea, nosotros podemos calcular las calificaciones diciendo, pues, el cuestionario 1 por 2 más el cuestionario 2 por 3 y todo dividido entre 10. Ponderarlo nosotros así con una formulita. Bien, dentro de esa formulita utilizamos siempre los números de ID, o sea, los identificadores cortos que le podemos añadir nosotros a los cuestionarios. Entonces, en este caso, en la fórmula pondríamos entre corchetes pues C1 más C2 dividido entre 3 o 10 o lo que sea, ¿no? Es una manera de identificar nuestros cuestionarios dentro del propio Moodle. Luego, forzar idioma, por defecto no forzar, ya tenéis el Moodle en español y por lo tanto yo creo que no debéis forzar que lo traduzca o podéis usarlo en inglés. Bueno, a lo mejor si alguien da alguna asignatura en inglés debería cambiar el idioma del cuestionario, pero por defecto yo dejaría pues, el idioma en el que lo tenéis. Lo que es más interesante es esto de los grupos, modo de grupos. Ponen no hay grupos. Podéis poner grupos separados y os sale la pestaña del agrupamiento y os salen los grupos visibles. Creo, Juan Carlos, que habéis hablado de cómo hacer grupos, ¿verdad? Sí, trabajamos el tema de grupos en el Vale. nivel medio.
Vale, estupendo. Pues esto de los grupos no afecta en absoluto al estudiante. O sea, el estudiante, si ponemos no hay grupos, ponemos grupos separados o ponemos grupos visibles, no le afecta lo más mínimo. De hecho, lo de grupos separados y grupos visibles, realmente el estudiante solo lo ve en los foros. En los foros sí podemos diferenciar entre grupos visibles y grupos separados, pero en los cuestionarios, pues él no se va a enterar ni siquiera de que están separados o no. Ahora, claro, sí sirve más bien para el profesor cuando dos profesores o más profesores comparten una asignatura, que puedan revisar los resultados de unos u otros a partir de los grupos que hayan formado previamente. Efectivamente, si nosotros ponemos aquí grupos separados, y esto también es algo que podemos cambiar a posteriori, ¿eh? Una vez que ya han respondido el cuestionario, si entramos a ver las calificaciones y nos salen 158 alumnos, pues a lo mejor decimos, no, si es que están los míos y los de Juan Carlos mezclados, yo solo quiero ver los míos. Pues volvemos aquí, damos grupos separados, claro. Previamente tenemos que haber metido el grupo de los alumnos de Juan Carlos y el grupo de mis alumnos para que yo pueda elegir qué grupo quiero ver. Si el suyo, el mío, o el de los extraordinarios, o el de los Erasmus, o el de quien sea, ¿no? Y luego, el tema de los agrupamientos, básicamente lo mismo. Nos permite diferenciar si queremos que este cuestionario sea específico para un agrupamiento. Este cuestionario es solo para los alumnos de ordinaria. ¿Y los alumnos de ordinaria quiénes son? Pues son los de Juan Carlos y los míos, dos grupos. Pues el agrupamiento de ordinaria. Nos permite también añadir una restricción por grupo o por agrupamiento, o sea, restringir el cuestionario. Este cuestionario solo lo pueden hacer los de Juan Carlos, no los míos. Bueno, pues añadimos una restricción pulsando en este puntito de aquí, en este botón. Podemos añadir más de una restricción en la pestaña de restricciones, pero esto en general, como me imagino que esto ya lo habréis visto, ¿no? Juan Carlos, en otras cuestiones, ¿no? En otras tareas. Podéis añadir restricciones de mucho tipo, por fecha, o por calificación, o por la de grupo, por perfil de usuario, por un conjunto de restricciones. Por ejemplo, ejemplo de calificación, podéis poner que este cuestionario solo lo pueden hacer los que han aprobado un cuestionario previo. O sea, podéis decir, solo pueden hacer el cuestionario 2 los que hayan aprobado antes el cuestionario 1. Y hasta que no apruebes el 1 no vas a poder pasar al siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, podéis hacer estas cuestiones. Luego, lo de las marcas es simplemente para añadir algún tipo de palabra clave que nos permita a nosotros identificar nuestros cuestionarios en el conjunto de Moodle. Y yo realmente no lo utilizo nunca porque bueno, ya tengo identificados cuáles son todos mis cuestionarios en general, ¿no? Y luego esto de las competencias, me comentaba Juan Carlos que no lo tenéis habilitado. O sea, en otros lugares, pues el servicio informático, porque es al final el gestor del Moodle, tendría que cargar dentro del Moodle las competencias específicas de cada una de las asignaturas, de cada uno de los grados. Por eso yo creo que no se suele utilizar en ningún sitio, porque implica tal cantidad de trabajo, o sea, volcar la memoria de verificación del grado completo y todas las competencias aquí, que no sirve realmente para mucho. O sea, imaginaros, pues la competencia, me lo invento, comprensión lectora de tal, la C1, comprensión lectora, vale. Nosotros podemos asociar el cuestionario con esa competencia, de tal manera que cuando el alumno termine, le saque como una pequeña evidencia, como un pequeño informecito que dice el alumno ha obtenido la competencia de comprensión lectora porque ha terminado este cuestionario, ¿no? Pero bueno, no lo tenéis, por lo tanto, no perdamos más tiempo en esto. Esta última pestaña de enviar notificación de actualización de contenido, si la aplicamos, pues los alumnos van a poder ver los cambios que nosotros hagamos en el cuestionario. Por ejemplo, una vez que está publicado, ¿eh? Por ejemplo, si lo tengo activado y de pronto amplío la fecha de entrega, cambio la fecha de entrega, doy 3 días más o 4 días más, le llega una notificación a los alumnos que dice, oye, que Juan Medina ha ampliado la fecha de entrega de este cuestionario. Claro, si cambiamos cualquier cosa le va a llegar a los alumnos. Yo recomiendo que no lo pongamos, porque haremos muchos cambios mientras estamos organizando la asignatura y cambiaremos cosas y revisaremos cosas y tal, y si cada cambio le va a llegar a los alumnos, pues bueno, al final los vamos a aturullar con demasiada información. Vale, voy a ir cerrando todo, comprobando que lo tengo todo dispuesto como yo quiero. Por ejemplo, esto lo habíamos puesto diferida. Vamos cerrando. Conviene siempre revisar que está todo en condiciones, intento permitido uno solo, la categoría no hemos definido categorías, bueno, lo cierro,
¿va? 25 de... Bueno, estupendo, va. Lo tenemos todo. Bien, pues el siguiente paso es guardar los cambios y mostrar o guardar los cambios y regresar al curso y luego entrar más adelante. Y ahora es cuando el cuestionario nos lleva a la segunda parte. Los cuestionarios hay que diseñarlos siempre en dos tiempos. Primero hay que diseñar el continente, o sea, la estructura del cuestionario, los parámetros generales, la temporalización, etcétera. Y luego hay que agregarle las preguntas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el espacio donde luego vamos a meter las preguntas. ¿Y cómo metemos las preguntas? Pues ya automáticamente nos ha llevado a esta pantalla donde aparece un botón que nos indica agregar pregunta. Le damos al botón y aquí este es nuestro cuestionario. A día de hoy está completamente vacío. El cuestionario abierto se cerrará tal, pero a día de hoy no tiene ningún tipo de pregunta añadida. Podemos añadir preguntas de tres maneras posibles. Si le damos aquí a la pestañita esta de agregar, nos va a dar la posibilidad de añadir, no sé si estáis viendo el desplegable, Juan Carlos, Sí. ¿veis mi desplegable? En este caso sí. Podéis añadir una nueva pregunta del banco de preguntas o una nueva pregunta aleatoria. ¿Qué significa esto? Bueno, si le doy a añadir una nueva pregunta, me va a permitir diseñar una pregunta expresamente para este cuestionario y añadirla del tirón. Si le doy a añadir una pregunta del banco de preguntas, se me va a abrir mi banco de preguntas, que lo tenéis aquí arriba también y podéis acceder a él desde otros espacios del Moodle que ahora los vemos. ¿Qué es esto del banco de preguntas? Bueno, el banco de preguntas es un repositorio donde están guardadas todas las preguntas de cada cuestionario y donde puedo yo guardar también las preguntas que me interesen de, por ejemplo, cada tema. O sea, yo puedo, digo, no tengo pensado todavía el cuestionario, no sé cuándo lo voy a hacer, no sé nada, pero ya sé cuáles van a ser las preguntas del tema 8. Venga, pues yo me voy a mi banco de preguntas y meto en el banco directamente las preguntas que voy a hacer del tema 8. Todavía no tengo cuestionario, ya lo haré más adelante, pero ya tengo las preguntas. Entonces, una vez que yo haya diseñado el cuestionario, digo, pues ya por fin voy a hacer el cuestionario del tema 8. En vez de añadir una pregunta de 0, pues voy a coger las que tengo en el banco de preguntas. Le doy al banco de preguntas, voy a la pestañita donde yo las he guardado del tema 8 y selecciono las que me interesan. Y luego tenemos la tercera opción que para mí es siempre la más interesante, que es añadir preguntas aleatorias. Preguntas aleatorias, ¿pero de dónde las saca? Pues las saca también del banco de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre añadir una pregunta del banco y añadir una pregunta aleatoria? Pues que añadir una pregunta del banco soy yo el que la selecciona. Me voy, pestañita, mis preguntas guardadas del tema 8. Aquí están. Tengo 20. Venga, pues escojo esta y esta. Y las he elegido yo. Pregunta aleatoria. Nosotros le decimos al Moodle, ponme 10 preguntas del tema 8. O sea, le señalo dentro de mi banco de preguntas, de este tema quiero que pongas 10. Y que las pongas de manera aleatoria. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cada alumno va a recibir preguntas distintas. Bueno, algunos van a repetirlas, claro. Pero si yo tengo en mi tema 8 20 preguntas y solo pongo un examen con 10 elegidas aleatoriamente, pues a un alumno le van a salir unas cuantas de las 20 y a otro le van a salir otras de las 20 que yo le tengo definidas. ¿Con esto qué consigo? Pues con esto consigo que los cuestionarios de unos y de otros no sean iguales, que sean diferentes en cada caso. Entonces, siempre es muy bueno intentar mantener un banco de preguntas bien nutrido, donde en un momento dado nosotros podamos diseñar un cuestionario con preguntas aleatorias que les sea distinto, que les resulte diferente a cada uno de los alumnos. Lleva un poco más de trabajo, porque en vez de diseñar las 10 preguntas del examen, tengo que diseñar 20, o 30, o 50, o 100. Cuantas más tenga, más seguro es que a cada alumno le van a salir preguntas que no se repiten. Y que si ellos comparan sus cuestionarios entre ellos, pues, ¿cuál era tu pregunta 1? Pues es que solo me ha salido a mí, es que esta pregunta no la tiene nadie. Bueno, claro, es que son distintos modelos de examen al final. Ahora vamos a añadir alguna pregunta, pero antes he pasado un poco por alto esto que pone aquí de calificación máxima y puntuación total. ¿Qué significa esto? Bueno,
La calificación máxima es lo que manda en el cuestionario. La puntuación total es lo que suman las puntuaciones individuales de las preguntas que yo tenga, pero siempre manda la calificación máxima. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo añado si yo añado una sola pregunta a este cuestionario y la pregunta vale 1 punto, en puntuación total me va a aparecer 1, pero ese 1 en el libro de calificaciones será 10, vale 10. Si yo añado 2 preguntas y cada una de las preguntas vale 1 punto, bueno, pues en puntuación total me saldrá 2. Ahora bien, si tengo puesta la calificación máxima de 10, cada una de esas preguntas equivale a 5 puntos, porque me lo va a calcular automáticamente. Por eso os digo, esto de la calificación máxima es la que manda, es la que le aparece al alumno en el libro de calificaciones, con independencia de las preguntas que hayamos metido. O sea, si tenemos 10 preguntas, pues cada una valdrá 1 punto. Si tenemos 20 preguntas, pues cada una, en este caso, valdrá 0,5. O sea, el propio Moodle nos lo va a calcular en función de la calificación máxima que nosotros tengamos metida. Esta es la importante y por eso tiene aquí el botoncito de guardar, porque esta es la que va al libro de calificaciones. Bueno, voy a crear una pregunta. Como no tenemos ninguna añadida al banco de preguntas, pues voy a añadir directamente una nueva pregunta. Le doy a una nueva pregunta y aquí es donde me sale todas las opciones de tipos de preguntas que podemos añadir. Como veis son muchos tipos de pregunta y cada una funciona de una manera diferente. Las más comunes es esta, respuesta múltiple. Respuesta múltiple es el tipo test de toda la vida. Podemos añadir una pregunta con 4 o 5 o 6 opciones de respuesta y una de ellas es la correcta. También tenemos la opción de respuesta corta. La respuesta corta es una palabra. O sea, es una palabra. La respuesta corta no es un párrafo. No. Respuesta corta es preguntar ¿cuál es la capital de España? Madrid. Y el alumno tiene que escribir Madrid. Y será correcto, o sea, el propio Moodle corrige automáticamente la respuesta corta. Es correcto, ha puesto Madrid. Si el alumno pone la Villa de Madrid, no es válida. A menos que nosotros hayamos dado distintas opciones de respuesta de Madrid, Villa de Madrid, en fin. Si responde Barcelona, pues está mal, ¿no? No confundir la respuesta corta con la pregunta de tipo ensayo. La pregunta de tipo ensayo es la que es abierta. Es la que el alumno tiene que redactar y puede redactar todo lo que quiera. Puede redactar el Quijote. Y esta es la que nosotros sí tenemos que leer y evaluar nosotros, a mano. O sea, no lo hace automáticamente. Somos nosotros los que tenemos que decir, mira, pues esta pregunta vale 1 punto, pues el punto completo. Podemos limitar el número de palabras. Sí, dime, Juan Carlos. Perdona, en la opción ensayo no la visualizo ahora, pero es el cuadro de texto que se ocupa para cualquier otra herramienta, ¿no? Es decir, que sí. Te lo pregunto por la posibilidad de grabar audio. Si tenéis habilitada la opción de que el editor de texto permita grabar audio, el alumno podría grabar audio. Eso si quieres lo intentamos ver después una prueba a ver si se puede. Por defecto está pensado... Hablábamos nosotros en un curso anterior la importancia de personalizar las respuestas de los profesores y veíamos un poco que la herramienta de audio era un estupendo modo de retroalimentar, ¿no? También puede ser un muy buen modo de responder. Si el estudiante, si está haciendo un ejercicio en casa, qué sé yo, en vez de escribir un texto abiertamente tenga que grabar un audio y tiene varias posibilidades para hacerlo, ¿no? Si el editor de texto que tenéis puesto en el Moodle lo permite, porque hay editores que sí, hay editores que no. Si lo permite, creo que sí podría grabarse un audio en la respuesta tipo ensayo. Y además estaría muy bien, vamos. Sí sé que se pueden limitar las palabras escritas. O sea, sí podemos decir, pues bueno, pues escribe una respuesta de hasta 1000 palabras. Y al alumno no se le permite escribir más, ¿no? En fin, luego, los demás tipos de preguntas no me voy a detener con ellos. Hay muchas que son calculadas, hay muchas que son de arrastrar y soltar. Arrastrar y soltar del tipo, pues pon la cola del burro en el burro, o sea, de ese tipo. O sea, o señala en este mapa o arrastra sobre este mapa el nombre de los países. En fin, y el alumno tiene que arrastrarlo hasta el lugar y soltarlo. Se define un área donde lo suelta. Luego hay preguntas... María Juliana tiene una pregunta. Perfecto.
Adelante, María. Hola, buenas tardes. Julia para los amigos y compañeros. Bueno, Julia, encantado. Mi pregunta es, cuando la respuesta corta es una palabra, ¿la da como errónea el sistema si, por ejemplo, tú la has registrado en mayúscula y ellos contestan en minúscula? No, cuando diseñas la pregunta, le puedes dar varias opciones de respuesta de la misma palabra. Entonces puedes escribir, pues, Madrid con mayúscula, Madrid con minúscula, la Villa de Madrid, o sea, le das como varias opciones válidas. Claro, el alumno siempre que responde tiene que responder a alguna de esas opciones que tú le has dado. Vale, o sea que si tienes dudas si van a utilizar mayúsculas, minúsculas y demás, lo que tendrías que hacer es poner varias opciones. Efectivamente, poner las dos opciones, o creo que en las últimas versiones, si no recuerdo mal, yo hace mucho que no utilizo esta opción, sí te daba la opción automática de que no diferenciara entre mayúsculas y minúsculas. Mientras esté la letra que tiene que estar, la daba por válida. Vale, gracias. Muy bien, bueno, pues voy a añadir una pregunta de opción múltiple. Le doy a añadir. Y aquí, pues, como veis, dice, estoy agregando una pregunta de opción múltiple. Y me ha ido automáticamente al banco de preguntas, porque nosotros, siempre que añadimos una pregunta, nos lleva directamente al banco de preguntas. Estábamos en la pestaña preguntas, le di aquí a agregar una nueva pregunta, he elegido la opción de opción múltiple, le he dado a añadir y me lleva a la pestaña banco de preguntas, porque las preguntas se guardan siempre en el banco de preguntas. ¿Dónde? Dentro del banco de preguntas, ¿dónde? Pues aquí es donde tenemos las categorías dentro del banco de preguntas. Si yo despliego esto, me aparece por defecto dentro del Moodle de docencia. Ahora, yo podría guardarlo por defecto dentro del cuestionario de prueba, que es este cuestionario que estoy haciendo. ¿Esto qué significa? ¿Que ya no está dentro del banco de preguntas? No, sí está dentro del banco de preguntas. Lo que pasa es que en el banco de preguntas se ha creado una categoría automáticamente por cada cuestionario que yo tenga. Entonces yo puedo tener las preguntas ya del cuestionario guardaditas en la categoría de las preguntas del cuestionario. O puedo añadirlo, veo que por ejemplo aquí hay cuestionario del tema 1. Esta es una de las categorías que ya están creadas en este Moodle. Digo, pues mira, esta es otra pregunta del tema 1 y decido guardarla aquí, aunque la vaya a añadir a este cuestionario. En fin, quiero que sepáis que el acceso al banco de preguntas está muy cerca y es muy constante, ¿no? La voy a guardar por defecto en Moodle Docencia para que Juan Carlos la borre después cuando quiera. Lo que sí nos obliga, la pregunta nos obliga a marcar 3 cosas obligatorias. El nombre de la pregunta, que esto no lo ve el alumno, el enunciado de la pregunta, que es lo que sí le va a aparecer al alumno, y la puntuación por defecto. El nombre de la pregunta, pues podemos poner un nombre corto que a nosotros nos permite identificarlo. Pues pregunta sobre capital. En el enunciado de la pregunta es el enunciado tal cual que va a leer el alumno y se lo ponemos pues tal cual. ¿Cuál es la capital de España? Esto es lo que lee el estudiante. Estoy viendo aquí que en las opciones de vuestro editor sí tenéis la opción de grabar texto, incluso de grabar un vídeo de hasta 2 minutos. O sea, con lo cual yo creo que en las respuestas que comentaba antes Juan Carlos, el alumno sí podría hacerlo. Lo siguiente que vemos es el estado en el que está la pregunta, si la tenemos ya prevista o si me voy a pensar un poco la pregunta, a ver cómo la hago, pues la voy a dejar en borrador y mañana sigo, ¿no? Si lo tenemos listo o en borrador. Y la puntuación por defecto que le vamos a dar a esta pregunta. En puntuación por defecto, yo os recomiendo que dejéis siempre 1. ¿Por qué? Porque la puntuación por defecto varía de un cuestionario a otro. O sea, que esta pregunta valga 1 no significa que la pregunta vaya a valer 1 siempre. Esta pregunta vale 1 por defecto, de fábrica. De fábrica valdría 1. Ahora, si lo metemos en un cuestionario que tiene de calificación máxima un 10 y solo tenemos esta pregunta, pues esta pregunta ya no vale 1, esta pregunta vale 10. Y no hemos cambiado nada de la pregunta. Si lo metemos en un cuestionario que tiene 30 preguntas y la puntuación máxima es del 50%, pues la pregunta va a variar. Entonces, por defecto, dejar siempre 1
porque ya tendréis tiempo, ya tendréis ocasión de cambiar la ponderación de unas u otras en función del cuestionario donde trabajéis. Luego, ¿qué es lo siguiente que tenéis? Una retroalimentación general, es la que se llama general. Y la general es la retroalimentación que le aplicamos directamente a la pregunta. Podemos dar una pista, por ejemplo. Podemos decir, esta información estaba en el tema 1 del libro tal, de tal forma que el alumno la vea, ¿no? O sea, el alumno recibe la retroalimentación general una vez que la ha respondido y nos permite decirle al alumno, pues muy bien respondido, o es importante que conozcáis las capitales del mundo, lo que sea. Es una cosa muy, muy genérica. También tenéis la oportunidad de añadir un número de identificación a la pregunta. Si no habéis puesto una palabra clave entendible, pues a lo mejor podéis poner aquí pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, ¿no? O dejarlo en blanco porque esto no es obligatorio. Tenéis la opción también de decidir, en este caso, si hay una sola respuesta correcta o si se permiten varias. Si el alumno puede pulsar en esta y en esta. O sea, imaginaros que en vez de preguntar la capital de España, pregunto cuáles son las provincias de Andalucía y le doy un listado con 20 provincias y tiene que elegir las 8 correspondientes, ¿no? Pues varias respuestas. Y luego, si queremos que se barajen las respuestas, ¿qué significa que se barajen las respuestas? Pues que a un alumno le salen en un orden y a otro alumno le van a salir en otro orden. Esto es algo que podemos marcar también al diseñar el propio cuestionario. Si queremos numerar las opciones, esto ya es, pues bueno, en mayúscula, en minúscula, con 1, 2 y 3, con números romanos o sin numeración. Y luego las instrucciones estándar que queremos que aparezcan, nos permite, pues, pues todo lo que hemos definido aquí, si se permite una sola respuesta, si hay que responder a más de una, o si ya simplemente por el propio enunciado es evidente que le estamos pidiendo pues más de una respuesta o más de dos, ¿no? Y luego ya tenemos las opciones de respuesta. Elección 1, Madrid. Es la respuesta correcta, por lo tanto, se lleva el 100% de la calificación. Y le podemos dar una retroalimentación específica. Esta es la diferencia. Esta es la retroalimentación general y esta es la retroalimentación específica de esta respuesta, que solo la va a ver el alumno que responda Madrid. Pues bien hecho, has acertado, en fin, lo que sea. Si ponemos otra respuesta posible, Barcelona, pues la calificación a esta pregunta, aquí podemos elegir. Podemos poner que sea, que no tenga ninguna calificación, o sea, que sea 0, o podemos poner también valores negativos. A mí me está saliendo un desplegable que probablemente vosotros no veáis, pero yo puedo decidir que si el alumno responde Barcelona, le resto un -33. Ya le estoy penalizando. -33%, o puede ser un -50%. O sea, es decir, le estoy quitando puntos al examen. Tiene una penalización. Las opciones que tiene son bastantes. 5, -5%, -10%, -11,11, -12... En fin, podemos decidir, pues eso, ponerle una penalización o no poner ninguna. Si responde mal, pues ni suma ni restas, ¿no? En fin, podemos añadir 4 o 5 opciones de respuesta, hay espacio en blanco para otras 3, o sea, se pueden añadir muchas más posibilidades de respuesta. Luego, esto que se llama aquí retroalimentación combinada nos permite pues, personalizar un poco el mensajito que aparece si la respuesta es correcta o si la respuesta es parcialmente correcta. En el caso de que hayamos puesto la opción de varias respuestas y solo responde, pues, ¿cuáles son las provincias? Pues ha respondido bien 3 y mal las otras. Pues bueno, parcialmente correcta, ¿no? O si tienes una respuesta incorrecta, ¿no? Y luego aquí tenéis también cómo queréis que se comporte esta pregunta si permitís en vuestro cuestionario múltiples intentos. Esto era lo que os comentaba antes. Si ponéis el modo adaptativo, que os decía, podéis decir frío, frío, caliente, caliente. Bueno, eso se hace aquí. Eso es donde aquí es donde se pone eso. Si permitís los múltiples intentos, pues podéis determinar que le aparezca al alumno una pista. Una pista. Está cerca de no sé dónde. Venga. Le podéis poner que aparezca otra. Podéis añadir hasta 3 pistas. Y también podéis añadir penalizaciones por cada intento incorrecto.
Esto, si lo recordáis, yo pongo siempre la retroalimentación diferida. No doy opciones de repetir el cuestionario, ni mucho menos de comprobar si cada respuesta es correcta. Ahora, si queréis jugar con los modos adaptativos, pues le aparecerá al estudiante este tipo de mensajes. Y podéis poner el modo adaptativo con penalización, de tal manera que el estudiante, cada vez que comprueba, o sea, cada vez que le da a comprobar si ha acertado antes de dar por válida la respuesta, pues pierde un poquito el valor de esa pregunta. O sea, si aciertas a la primera tienes el 100% de la nota. Ahora, si antes de dar como válida la pregunta compruebas a ver si es buena o no, pues oye, cada vez que compruebes te resto, ¿no? Te resto un poquito. Y luego, pues lo último que tenéis son las marcas, que ya os digo, son etiquetas. Pues si queréis organizar vuestras preguntas, pues podéis poner preguntas fáciles. Y a todas las preguntas fáciles le añadís la etiqueta fácil, fácil, fácil. Y luego cuando configuréis vuestros cuestionarios desde el banco de preguntas, podéis decir, quiero ver solo, podéis filtrar solo las preguntas fáciles. En fin. Bueno, ya tenemos diseñada la pregunta. Sí, Juan Carlos. Sí, en virtud del tiempo vamos a hacer un taller solo de preguntas, porque ya hemos visto que hay de distintos tipos, hemos visto solo una, digamos. ¿Alcanzamos a echar un vistazo al libro de calificaciones? Sí, perfecto. Como estáis viendo aquí, por terminar, he añadido la primera pregunta y esto es lo que os decía antes. Puntuación total 1, pero la calificación que va a aparecer en el libro es 10, porque tengo aquí puesto un 10. Si yo añadiera otra pregunta, la puntuación sería 2 y lo que aparecería en el libro seguiría siendo 10. Por lo tanto, cada una de las preguntas va a valer 50, o sea, va a valer 5 puntos. Este valor que veis aquí es el valor por defecto que le hemos dado a la pregunta. Lo podéis variar si de alguna manera queréis ponderar las preguntas dentro del propio cuestionario. Pues esta pregunta en vez de valer 1 va a valer 2. ¿Eso significa que ha cambiado el valor por defecto de la pregunta? No, no. En vuestro banco de preguntas, esta pregunta va a seguir valiendo 1. Pero en este cuestionario la habéis cambiado a 2. Es decir, los coches que salen de fábrica tienen todos 4 ruedas. Pero en tu garaje, que es este, le has añadido una 5ª rueda. Vale, pero los coches de fábrica van a seguir teniendo 4 ruedas. Por lo tanto, quiero que tengáis clara la diferencia. Bueno, me voy a salir de aquí y me voy a ir a la pestaña de calificaciones del Moodle. Del Moodle, en general. Cuando entráis en la pestaña de calificaciones, lo primero que os va a aparecer pues, es el listado de todos los matriculados en el curso y os aparecen las columnas, las distintas tareas que haya, las distintas tareas que hayáis montado. Y os va a aparecer la nota, la calificación de cada uno. Esto que estáis viendo es lo que se llama informe del calificador, que lo tenéis aquí. Podéis buscar usuarios y filtrar por los nombres. Esto es una pestañita. Aquí podéis verlo según el informe del calificador, según el historial de calificación, según etcétera. Incluso podéis ver la vista del usuario. O sea, cómo lo ve el alumno cuando entra, qué es lo que ve. Vale, pues podéis darle al informe del usuario, elegir un usuario y ver lo que él ve, ¿no? Es importante que entréis por aquí siempre que tengáis activado el modo de edición, porque si no tenéis activado el modo de edición veis que no salen muchas de las opciones y no podéis poner calificaciones directas, que tengáis activado el modo de edición y que lo primero que debéis definir es cómo vais a calcular la calificación total de vuestro curso. En este caso, como podéis ver con este símbolo matemático, este curso está diseñado para que la calificación total se calcule haciendo una media aritmética. Una media aritmética. Si tenéis la opción de poner la media aritmética, podéis ponderar las calificaciones. Podéis decir, bueno, es una media, pero este trabajo que valga el doble que el otro. Ahora bien, también podéis definir que la calificación total de vuestro curso se calcula de otra manera. ¿Cómo? En estos 3 puntitos de aquí, donde veis el nombre del curso en general, si le dais a los 3 puntitos, os va a llevar a la opción de editar categoría y aquí es donde definís cómo queréis que se calcule el total. Fijaros, esta categoría no tiene nombre porque es el curso en general y pone media ponderada. Ahora, podéis elegir también una media de las calificaciones sin ponderar.
podéis elegir también una mediana de las calificaciones, podéis elegir la calificación más baja o la calificación más alta, o podéis elegir la opción de suma. O sea, podéis poner que el curso pues, sea la suma de las calificaciones individuales que hemos hecho durante todo el curso. Si ponéis la opción de la media ponderada, que es la que suele venir por defecto, podéis luego variar la calificación máxima, la calificación mínima, y luego podréis añadir en otra sección que vamos a ver a continuación, podréis añadir cuánto peso en concreto tiene cada una de las calificaciones. Yo no suelo utilizar la media ponderada porque yo soy de letras y a mí estas cosas me vuelven loco y estoy convencido de que a los alumnos también. Yo suelo utilizar siempre la suma de las calificaciones o, esta ya es mi manera personal de organizarlo, la calificación más alta. Y diréis, ¿cómo es posible la calificación más alta? Bueno, ahora os explicaré cuál es mi sistema y si os gusta, pues lo podéis copiar. Le doy a guardar cambios y ya veis que aquí, donde antes aparecía el simbolito de la media, ha cambiado, ahora me aparece como una calculadora y es el total del curso. En este caso he puesto la calificación más alta. Vale. Lo siguiente que voy a hacer es añadir categorías. Lo que comentábamos antes, pues yo quiero poner todos los trabajos juntos, todos los cuestionarios juntos y que lo pueda ver el alumno agrupado. Para eso no lo puedo hacer desde el informe de calificador. Eso lo tengo que hacer desde una pestaña que se llama Configuración de las calificaciones. Le doy a Configuración de las calificaciones y me sale lo mismo, solo que sin los alumnos. Me salen solo mis tareas. Las tareas que tengo, bueno, las tareas, los cuestionarios, los trabajos que yo tengo. Y me sale aquí el cálculo de total con el iconito de la calculadora, porque es lo que le he definido yo antes, que mida la calificación más alta. Si hubiera puesto suma, pues me saldría aquí el símbolo matemático de la suma, ¿de acuerdo? En este espacio, en la configuración de las calificaciones, yo puedo hacer varias cosas. Puedo añadir ítems de calificación, es decir, yo puedo añadir un trabajo que no sea ni una tarea, ni un cuestionario, no, simplemente una calificación de cualquier cosa, a lo mejor un examen hecho en papel. Bueno, no necesito crear una tarea, yo digo, pues examen en papel y creo el ítem de calificación, examen en papel, examen, ya está. Y puedo definir si lo voy a calificar con una escala, con un texto, con valores. Pero normalmente usamos valores y valores numéricos. Y puedo decir, bueno, pues este examen va a valer 10 sobre 100, un punto sobre 10, 10 sobre 100. Y puedo decidir si quiero que se oculte y que el alumno lo vea o no lo vea. O sea, si quiero que esto le aparezca al alumno o no, o si quiero bloquearlo, de tal manera que no se pueda luego modificar. Le doy a guardar los cambios y aquí tengo una tarea, el cuestionario que he creado antes y el examen. Tarea, cuestionario, examen. También en este lugar puedo añadir categorías. Y estas son las categorías de las que hablábamos antes cuando diseñábamos el cuestionario. Yo puedo añadir una categoría que sea, por ejemplo, cuestionarios. Y puedo decidir cómo quiero que se calcule el total de esta categoría. Podemos poner la media ponderada o puedo poner la suma. Fijaros que si ponemos la media ponderada nos permite o nos pide otras opciones. Nos dice cuál es la máxima, cuál es la mínima, si el peso está ajustado y si el peso está ajustado, cuál es la ponderación que le vamos a dar. Yo personalmente creo que es lo más sencillo, suelo utilizar la suma. Cuestionarios, que se sume la calificación individual de todos ellos y que esto sea lo que vea el alumno. Fijaros, me ha aparecido una nueva pestaña que está aquí como en negrita y un total de esta sección, un total de esta categoría. ¿Vale? Yo ahora aquí lo que tengo que hacer es meter mis cuestionarios. ¿Cómo puedo meter los cuestionarios? Pues tengo dos maneras. Puedo ir a los ajustes del cuestionario y en la parte de calificación donde ponía categoría de calificación, señalar esta categoría, o puedo
pulsar en esta flechita que tiene 2 puntas y moverlo a cuestionarios. Moverlo debajo de cuestionarios. Claro, fijaros en lo siguiente. Ya tengo puesto mi categoría cuestionarios. He metido dentro un cuestionario que tiene esta calificación. En este caso tengo que el cuestionario está oculto, los alumnos no lo pueden ver, no podrían ver esta nota porque la tengo oculta, le puedo quitarle, o sea, ponerla visible. Y tengo el total de la categoría cuestionarios. Si yo creara otro cuestionario y lo metiera aquí, se sumaría. O sea, si tengo 2 y valen 10 puntos los 2, pues aquí aparecería 20. Aquí aparecería 20. Puedo crear otra categoría que sea, pues por ejemplo, tareas. Y de nuevo, le pondría la suma. Ya tengo aquí la categoría tarea. Aquí tengo una tarea de fin de curso. Bueno, pues esta tarea la voy a mover a su lugar. Y ya tengo separados cuestionarios, tareas y fuera de todo el examen. Claro, lo que aparece aquí en el cálculo del total, yo he puesto que aparezca la calificación más alta. En este caso aparece 100. ¿Por qué aparece 100? Porque la calificación más alta es la de una tarea que vale 100. ¿Cómo organizo yo personalmente mi libro de calificaciones? Bueno, yo suelo crear categorías como esta, de cuestionarios, de tareas, de trabajos, de exámenes, etcétera, pero siempre creo una categoría nueva general, que lo llamo evaluación ordinaria, que sea la suma de todas las que meta dentro. Le digo guardar los cambios. Y a continuación meto, con las flechitas, meto las categorías inferiores dentro de la evaluación ordinaria. Habéis visto que he metido los cuestionarios dentro de la evaluación ordinaria. Cojo mis tareas y las meto dentro de la evaluación ordinaria también. Ya tengo dentro de evaluación ordinaria cuestionarios, tareas. Puedo ir cerrando pestañas. De esta manera, cojo mi examen y lo voy a meter también dentro de la evaluación ordinaria. De esta manera, yo puedo diferenciar muy bien cuál es la calificación que está obteniendo uno, que está obteniendo otro dentro de las distintas categorías que obtengo. Y como la evaluación ordinaria, el cálculo del total, es la suma, pues me va a permitir ver pues cuánto va obteniendo cada uno de los estudiantes dentro de la evaluación ordinaria. Juan. Sí, dime, Juan Carlos. En la configuración del libro de calificaciones, bueno, me imagino que habrá mucho ensayo y error. En el fondo, esto supone que tenemos que ir probando ponderaciones, puntajes, si es promedio, si es suma, etc. ¿Eso es un proceso separado de la creación de los cuestionarios, la evaluación de la... O sea, me refiero, no afecta si tú has creado una tarea, si has puntuado un cuestionario, porque es un mero sistema de cálculo y de organización de las calificaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, yo supongo que vosotros trabajaréis igual que nosotros. Tenemos nuestras guías docentes de cada una de las asignaturas y dentro de la guía docente, pues tú ya expones cuáles van a ser los sistemas de evaluación del estudiante. Y ahí es donde nosotros pues ponemos el examen vale tanto por ciento, el trabajo vale tanto por ciento, el vale tanto por ciento, ¿no? Y a partir de ahí... Te lo pregunto por el hecho de que muchos profesores ya tienen tarea o cuestionarios, los tienen realizados, pero no tienen organizado su libro de calificaciones y puede decir, bueno, ahora si me pongo a armar el libro de calificaciones me da miedo de cargarme las puntuaciones, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, salvo que ya se hayan hecho trabajos. O sea, si el estudiante ya ha subido una tarea y ha sido evaluado, hay que andar con cuidado a la hora de cambiar cuál va a ser la calificación total. O sea, si ya nosotros hemos puntuado tareas y trabajos de los estudiantes porque ya han subido y ya, pues la tarea esta ya está evaluada y de pronto cambiamos el total de pronto, esta tarea, por ejemplo, que en vez de ser 100, pues le voy a poner 10. Bueno, nos saldrá un botón arriba que pone recalcular. O sea, nos dará la opción de recalcular los trabajos que ya están entregados.
Perfecto. Y en otras ocasiones no nos dejará cambiar, o sea, en cuestionarios nos pone la opción de recalcular, pero en algunos trabajos no nos va a dejar la opción de cambiar la nota. Porque dice, ya has puesto la nota, ya no se puede cambiar. No puedes cambiar la evaluación total. Entonces, esto siempre es preferible hacerlo al comienzo de curso, antes de que los alumnos hayan entregado cualquier cosa. Perfecto. Oye, Juan, estamos ya en tiempo. No sé si quieres cerrar con alguna última idea. Dos cositas muy rápidas, muy rápidas. Me voy a volver al porque creo que esto sí es interesante que lo veáis. Mirad, esta es la configuración de las calificaciones. Yo le voy a guardar cambios para que se queden. Y si voy a ver las calificaciones como las vería un usuario, me pide que seleccione un usuario. Te voy a buscar a ti, Juan Carlos, que supongo que estarás aquí. O mira, bueno, Juan Plaza, que también es amigo mío. Voy a usarlo de conejillo de Indias. Esto es lo que ve el alumno cuando entra. Como veis, le sale el ítem de calificación, le salen los cuestionarios, el cuestionario que tengo puesto invisible, yo lo estoy viendo ahora porque soy el profesor, pero el alumno no lo vería, puedo ponerlo visible y el alumno lo vería así, en vez de atenuado, lo vería en negrita como todo lo demás, y vería la ponderación que hayamos puesto, la calificación que ha obtenido, el rango de calificaciones, en este caso es de 0 a 10, porcentaje que supone este trabajo con respecto a total del curso, la retroalimentación que le hemos dado, etcétera. Claro, esto puede ser demasiada información y podemos volver locos a los estudiantes. Entonces, si os vais a la pestaña que está justo debajo de la configuración de las calificaciones, a los ajustes de la calificación del curso, si os vais aquí, podéis decidir qué es lo que queréis que vea el usuario. Si os vais a esta pestaña donde pone usuario, pues podéis mostrar el ranking de clase, el número de clase. Pues eres el primero de la clase, el segundo, el tercero. Por defecto yo lo tengo oculto porque eso genera malos rollos. Podéis mostrar el porcentaje o no. Yo normalmente lo oculto porque me interesa que el alumno vea la calificación, mostrar la calificación. Las retroalimentaciones tampoco quiero que las vea en el libro de calificaciones, lo oculto. En el libro de calificaciones quiero que vea solo su calificación numérica. Los pesos, en el caso de que utilicéis el sistema de medias ponderadas y que hayáis dicho, pues esta calificación vale el doble que la otra, vale, pues puede ver los pesos. Yo en mi caso no lo uso, yo uso una suma porque creo que es lo más sencillo para los alumnos, lo oculto. Los promedios generales que lleva, yo también, en fin, no quiero liar a los alumnos, yo oculto todo. La aportación al total del curso, pues también la oculto porque el alumno sabe perfectamente cuánto aporta acá, el examen cuánto vale, las tareas cuánto valen, ¿no? Los rangos sí los enseño y los puntos decimales de los rangos sí los enseño. Si tengo puesto 2 puntos decimales, les pongo los 2 puntos decimales para que vean cuánto suma. Y luego, mostrar o no los ítems ocultos, por defecto yo los tengo ocultos, pero los totales, dice ocultar los totales si contienen ítems ocultos, o sea, los totales de los cuestionarios, la suma total de todos los cuestionarios, que la vea el alumno aunque los cuestionarios estén ocultos. Yo digo sí. O sea, yo quiero que el alumno vea, mostrar los totales incluyendo los ocultos, que vea que todos los cuestionarios juntos van a sumar 3 puntos, que todas las tareas juntas van a sumar 2 puntos y que el examen final va a ser 5 puntos. Vale, yo quiero que vea los totales. Le doy a guardar cambios. Y ahora voy a volver a la vista de usuario y como veis he limpiado mucho toda la información que le aparecía. Aquí, cuando el alumno entra en el Moodle y entra en su libro de calificaciones, pues va a ver que el cuestionario 1 tiene un 5 y podía haber sacado entre 0 y 10. Que la tarea 1 tiene lo que sea y que podía haber estado entre tal y tal. Y que el total de la evaluación ordinaria podía ser tal y entre tal y tal. En fin, es una manera de que el alumno lo tenga todo mucho más claro, que sea mucho más visible para él y que cuando entra pues pueda ir haciendo un seguimiento de cómo va él en clase. Bueno, sí, Lola tiene una pregunta, Juan. Sí, adelante. Sí, Juan, rápido, una pregunta, gracias.
si yo ya he hecho cuestionarios y no he hecho un libro de calificaciones, ¿puedo no meter la pata si no incluyo esos cuestionarios en el libro de calificaciones? Sí, a ver, los cuestionarios van a salir en el libro de calificaciones. O sea, los cuestionarios que ya has hecho ya están en el libro de calificaciones. Es algo automático. Claro, lo que puedes hacer es ocultarlo. Si no quieres que los alumnos lo vean, si no quieres que les salga a los alumnos, ocultarlo. Y lo que sí puedes hacer es cambiar la calificación máxima que te aparece en donde se ponen todas las preguntas. Puedes poner 0. Si quieres que ese cuestionario no valga, si quieres que ese cuestionario que ya hayan respondido, pues que no les perturbe sus calificaciones generales. Bueno, pues pones un 0 y este cuestionario era solo pues para conocernos, o lo que sea, ¿no? Pero ya por defecto, todas las tareas que ponéis aparecen en el libro de calificaciones. Y esto puede ser problemático si recicláis un curso en Moodle de un curso para otro, que a lo mejor mantenéis oculto en alguna sección por ahí tareas antiguas que van a aparecerle a los alumnos en el libro de calificaciones. Aunque estén ocultas, aunque sean antiguas, puede que le aparezcan a los alumnos en el libro de calificaciones y que el alumno cuando entra diga, pues es que esto es un lío. Entonces, recomiendo que seáis lo más claros y que intentéis mantener el libro de calificaciones lo más limpio posible, porque aunque a nosotros nos parezca que es algo que está ahí y que no miramos nunca, los alumnos lo miran constantemente, porque para ellos es algo muy importante. Es una sección probablemente la más importante del Moodle de cada una de las asignaturas. Entonces, yo os recomiendo que lo mantengáis lo más limpito posible y lo más clarito para que el alumno tenga siempre claro pues cuánto valen todos los cuestionarios, cuánto vale el examen, cuánto vale esto y cómo voy en la asignatura, ¿no? Perfecto. Gracias. Oye, Juan, estamos ya muy repasados de tiempo, pero bueno, yo la verdad tremendamente satisfecho por la claridad, por la cantidad de ideas y conocimiento que de manera muy generosa nos has transmitido. Así que en nombre de nuestra universidad, nuestro agradecimiento. No sé si podemos activar un segundo los micrófonos. Activamos micrófonos. Un aplauso para nuestro amigo Juan Medina de la Universidad Pontificia de Salamanca, que se escuche. Y a cada uno de ustedes agradeceros estar esta tarde en esta sesión de formación. Seguiremos en esto un par de meses antes del cierre del curso. Vamos a tener otras sesiones sobre calificación y evaluaciones porque ese es como el momento crítico. Pero bueno, seguir animándolos a que participen en estas cosillas. Muy rápidamente, gracias a todos por dedicarme vuestro tiempo y si hay alguna duda, alguna cosa en la que os pueda ayudar a través de Juan Carlos, podéis contactarme sin problema. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que tengáis una estupenda tarde y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo para todos, para todas. Adiós. Hasta luego, adiós, gracias.